Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy, cumpliendo con nuestro cronograma y plan de formación, hacemos nuestro primer video clase, esperando pues cualquier cosa que necesiten. Las personas que lo vean en diferido lo pueden realizar a través de la grabación, perdónenme. Y bueno, espero que en el desarrollo de esta asignatura se cumplan las competencias establecidas y además cualquier duda que surja en el desarrollo de esta materia puedan ser consultadas a través de los medios institucionales programados para ello, tales como el chat, tales como el correo electrónico, las llamadas o bueno, las videoconferencias. Iniciamos entonces hoy con una temática bastante importante que es previa a todo el entendimiento jurídico ambiental, de dónde viene, por qué, cuáles son los instrumentos que hay, cuáles son los entes que realizan esta ejecución. Entonces vamos a iniciar con ello, indicando que el objetivo principal del estudio de las políticas ambientales están dispuestas para proteger, para conservar, para recuperar los recursos naturales renovables. Entonces, estamos para garantizar la sostenibilidad ambiental, además de la calidad de vida de los habitantes, además de un conjunto de criterios y de orientaciones generales formulados para la protección y el mejoramiento de las condiciones ambientales. Este es el objetivo principal de las políticas ambientales. Para el desarrollo del tema es importante tener claro qué son recursos naturales, qué son recursos naturales renovables, qué son políticas y las políticas ambientales. Bueno, pues aquellos recursos naturales es lo que nos brinda la naturaleza para poder hacer uso de él para nuestro beneficio. Hablamos de recursos naturales renovables, estamos hablando, por ejemplo, del agua, de la luz, del aire, esos recursos que tenemos que cuidar. Eh, Hablamos de políticas y políticas ambientales ya propiamente dicha, son esos instrumentos que nos permiten llevar a cabo esta protección, esta conservación y esta recuperación. Pero todo esto de la política nacional de Colombia está amparada y basada además en un fundamento constitucional. Como lo vemos en esta diapositiva, el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia de 1991, además de ser una de las que promulgó todo este derecho fundamental, ¿no? Esta constitución, por eso le llaman la Constitución Verde, en donde insta al Estado a planificar, a manejar y aprovechar los recursos naturales, siempre para garantizar esos verbos rectores que hablamos, ¿no? De conservar, de restaurar, de sustituir. Pero no solamente se queda allí diciendo que el Estado es el encargado, además dice que se tiene que controlar y se que tiene que prevenir eh, este, eh, este, esta protección a estos recursos naturales, em, imponiendo pues además de protecciones, sanciones legales y que exigen a estas personas o estos proyectos una reparación de los daños causados, ¿no? También la Constitución en este artículo nos obliga como naciones a estar en los principios ambientales como es la protección internacional, situados ya en zonas fronterizas. Esta constitución política, obviamente, para su desarrollo necesita de fundamentos legales, ¿no? Dentro de los fundamentos legales encontramos muchísima reglamentación frente a la materia para lo que, digamos que se quiso realizar un decreto único reglamentario, que es el decreto 1076 del 2015, que su única función es la compilación de normas ambientales. En ningún caso deroga, en ningún caso reforma, en ningún caso crea. Solamente lo que se quiso en el legislativo es que a través de esta norma podamos encontrar todo lo que hay por ser tan amplia esta legislación ambiental. Entonces, dejando claro que este decreto no deroga las normas que vamos a ver a lo largo de esta asignatura, considerándolas por supuesto vigentes para el desarrollo de la temática. Solo que nosotros la vamos a ver por separado porque es preciso que conozcamos la esencia de cada una de ellas. Bueno, e inicio con el decreto como fundamento legal de esas políticas, con el decreto 2811 de 1974, es conocido como el Código Nacional de Recursos Naturales, que si nos damos cuenta de la fecha, muchos pensarían en su derogación
y no es así. Está compilada dentro del decreto, es vigente. Nombro esta norma como fundamento legal de la política ambiental, siendo este código lo que indica la protección de los recursos renovables y la protección del medio ambiente. Em, Da instrumentos para preservar, para restaurar, para conservar y mejorar, además de la utilización racional de estos recursos, ¿no? Entonces es bastante importante este código para el cumplimiento de la política nacional. Pero bueno, ¿cuál es la política nacional ambiental de Colombia? Resulta que dentro de este fundamento legal existe la Ley 99 de 1993, ley para mí es la columna vertebral de todas las normas ambientales, ya que con su creación formuló todo lo que es el sector y reordenó todo su sector público, creó sus autoridades ambientales a través, por ejemplo, del Sistema Nacional Ambiental, bueno, y dicta otras disposiciones importantes, pero con la formación de esta ley, fíjense que es después de la Constitución de 1991, casi que se materializó aquello que en la Constitución se ordena. Además de todo este sector público y de todas las autoridades ambientales, trae consigo los principios generales de la política ambiental, que es el nuestro tema. Traje a colación algunos, son varios artículos, pero dentro de los que destaco, por ejemplo, la protección especial a la zona de páramos y subpáramos. Como sabemos, de allí es el nacimiento del agua, nuestro recurso vital. Recursos que incluso podrían afectar, no estando ese recurso, hasta a la vida misma. Entonces, por eso, dentro de la política ambiental de Colombia, se protege de manera especial estas zonas. También dentro de estas políticas ambientales se incorporan costos ambientales. ¿Para qué? Pues estos son instrumentos económicos que mm, colaboran, digámoslo de esa forma, para prevenir, para corregir y restaurar este deterioro ambiental, ¿no? Y que permiten a su vez esta conservación del recurso. Dentro de las políticas ambientales también vemos una, que la señalo aquí, es que no solamente es responsabilidad del Estado el cumplimiento y protección del derecho al medio ambiente, también lo es pues de la comunidad, de las organizaciones no gubernamentales, del sector privado, público y de cada uno de nosotros, velar por esa protección, esa conservación como política ambiental colombiana. Dentro de la política también nos indica, o sea, hay unos procedimientos para poder hacer uso de los recursos naturales, ¿no? O sea, explotación, exploración, etcétera, o estos trámites que tenemos que hacer como autorizaciones, concesiones, permisos o licencias, en donde nosotros tenemos que presentar unos documentos básicos que adelanto, que son el estudio de impacto ambiental o el diagnóstico ambiental de alternativas, que veremos más adelante como instrumentos fundamentales, pero fíjense desde dónde viene, desde la constitución política, como lo vimos acá, en donde ordenará y mira y hará, planificará el manejo de los aprovechamiento de los recursos y viene a desarrollarse en esta ley 99-93, donde dice que tendrán instrumentos básicos. Entonces, este tipo de documentos importantes dentro de la elaboración de proyectos son fundamentos constitucionales representados en lo legal de esta política ambiental Colombia que, que estamos hablando el día de hoy. Resalta a su vez la protección de la biodiversidad del país porque es patrimonio nacional, como lo indica la Constitución, como lo indica la ley, y de interés de la humanidad. Es uno de los recursos más importantes dentro del alcance del desarrollo sostenible. Ese equilibrio entre la sociedad, el equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente. Entonces, la biodiversidad del país es un patrimonio especialmente protegido. Bien, entonces, ya viendo de manera general, muy rápida, muy somera, estos principios constitucionales y legales, evidentemente ustedes tienen dentro de su material de estudio muchísima más información que pueden complementar con esta pequeña charla que estamos realizando el día de hoy. Bueno, para que estos principios legales y constitucionales sean efectivos, se tiene que hacer por medio de instrumentos que denominamos de política ambiental. Dentro de
doctrina, entre los autores, existen muchos instrumentos de política ambiental. Yo me baso en estos cuatro, considerando que allí están reunidos los más importantes, aquellas herramientas que disponemos para hacer efectiva esto que nos dice la Constitución y esto que nos dice la ley respecto al tema ambiental. Tenemos entonces que uno de ellos es la instrumentación de regulación directa, los de administración o de planificación, los económicos, educación, investigación científica y asistencia técnica, que ya por su nombre digamos que nos va dando visos de lo que significa cada uno de ellos. Cuando hablamos entonces de instrumentos de regulación directa, estamos hablando de toda la normatividad existente que ayuda de alguna forma tradicional a cumplir los mandatos constitucionales y legales. Entonces, cuando yo hablo de instrumentos de regulación directa ambiental, perdón, son aquellas formas de hacer cumplir la ley, pues a través de esto, de leyes, de resoluciones, de normas, de decretos, etcétera. Traigo a colación algunos de los ejemplos que vamos a tratar de ver a lo largo de la materia. Uno, por ejemplo, es la norma de vertimiento, una resolución 631 del 2015, en donde podemos encontrar, por ejemplo, las tasas permisibles de contaminación, la división de clases de aguas residuales, domésticas, de dónde vienen las aguas, cómo se deben tratar, ¿no? Esto toda es una estructura de vertimientos que a través de esa resolución se dan algunas pautas. Algunas digo porque existen más normas que hablen sobre los vertimientos. También, por ejemplo, tenemos el decreto 2041 del 2014 que habla toda la temática de licencias ambientales, quiénes deben presentar licencias ambientales, qué es una licencia ambiental global, qué estudios ambientales deben presentarse, cuál es la competencia, porque existen competencias, o sea, autoridades para conocer de uno u otro, cómo se realiza el control, cuándo hay cambios de licencia, cómo se hacen las sesiones. Todo esto está dentro de este decreto 2041, que también lo encontramos en el decreto único, ojo, pero pues nos va a remitir a este decreto 2041. También algunas restricciones sobre los residuos sólidos peligrosos. Hablamos también, por ejemplo, del proceso sancionatorio ambiental dentro de la ley 1333 del 2009. Como lo ven, pues son algunos ejemplos de la cantidad de normas ambientales que nosotros disponemos. A eso le llamamos instrumentación o instrumentos de regulación directa, esas herramientas que a través de las normas nos hacen cumplir la política ambiental. Tenemos ahora el segundo, que es el instrumento de planificación administración, que como su palabra lo indica, ayudan a planificar y administrar varias acciones. En nuestro caso es nuestra política ambiental. Existen, por ejemplo, planes de desarrollo que ustedes saben que son basados en atender estas necesidades que se detectan en la población justo para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. A través de esos planes de desarrollo podemos planificar todo este tema ambiental. Tenemos además el plan de manejo de ordenamiento cuenca, que son los PONCAS, que es el plan de manejo de este recurso hídrico importante dependiendo de la emisión de este recurso. Existen otros, no solamente los PONCAS, depende si es a nivel nacional, regional o bueno, que también veremos en la ordenación del recurso hídrico. Está el POT o el Plan de Ordenamiento Territorial que mm, básicamente regula toda la utilización del suelo. Que es bastante importante, casi que todos los proyectos, no todos los proyectos tienen que estar muy de la mano con el POT. Y es el primer instrumento que hay que mirar, este instrumento de planificación o administración. También otros un poquito más pequeños, más regionales, son los planes de vida, que son estrategias para la conservación de estos instrumentos de planificación o de administración, dando dentro de un abanico de posibilidades unos de los más sonados como instrumentos para la política ambiental. Tenemos también estos instrumentos económicos que sirven para, o sea, se utilizan, ¿no? Estos instrumentos son para eh, hacer de esta estrategia ambiental y resolver todos estos problemas significativos que con su utilización pueden causar. El autor Rodríguez Becerra nos nombra, por ejemplo, las tasas, los incentivos, la creación de mercados. Dentro de las tasas conocemos, por ejemplo, las tasas retributivas, compensatorias, las de utilización de agua, la de aprovechamiento forestal.
que también van a encontrar dentro de su material de estudio, cada una de ellas definidas con ejemplos claros para que podamos ver estos instrumentos económicos de un poco más profundo, ¿no? Un poco más desarrollados. Dentro de esos instrumentos económicos señalo esta ley 1715 del 2014 como un gran ejemplo de ello, dado que dentro de esta normatividad da incentivos tributarios, descuentos, excepciones de IVA, beneficios tributarios para aquellos que se incentiven en la elaboración de energías renovables. Entonces, es bastante interesante y bastante importante que le echen un vistazo no solo a esta norma, sino a las demás que dan incentivos económicos por generar estas alternativas sostenibles en donde de alguna forma protegen el recurso natural, cualquiera que hablemos. Bien. Ahora, dentro de los instrumentos de educación e investigación ambiental, considero uno de los más importantes esa capacidad de conocer, de brindar actitud o aptitud, o esa capacidad que tienen las sociedades de evaluar esos aspectos ambientales que les competen, no solamente en su entorno social o en su entorno económico, sino que en esa escala va a ser una protección a nivel nacional, incluso mundial. Para, para hacer realidad este instrumento de educación e investigación ambiental en Colombia, tenemos dos grandes figuras. Una es la participación y otra es la investigación. Cuando yo hablo de participación y sobre todo participación ciudadana en temas ambientales, estamos hablando de que existe un derecho y además un deber de participar ciudadanamente, pues en qué, en estos proyectos ambientales que nos competen. Existen varias formas, por ejemplo, la consulta previa en pueblos indígenas y comunidades negras, que es obligatorio en el momento que ellos sean, obviamente, la población em, que se encuentra en el momento de realizar el proyecto. Existen audiencias públicas ambientales, intervención, en los procedimientos ambientales, participación de los procesos de planificación ambiental y, bueno, entre otros como el derecho de petición. Sin embargo, nuestro autor Monroy, que hemos comentado, hace una división más exacta de acuerdo al instrumento, de acuerdo a la participación. Aquí lo podemos ver en el cuadro. Dentro de la participación tenemos la participación judicial, que tenemos la acción de tutela, la de cumplimiento. Acción de tutela, por ejemplo, sabemos que protege los derechos fundamentales, siendo el derecho al ambiente uno de ellos. También tenemos acciones populares y de grupo, acciones penales, acciones civiles y de responsabilidad civil. Dentro de los instrumentos de participación administrativa tenemos las audiencias públicas, los derechos de petición, las consultas a las comunidades negras e indígenas. Y dentro de los instrumentos de participación pública tenemos la consulta previa, el cabildo abierto y la iniciativa legislativa. Todos estos instrumentos evidentemente en miras o desde el punto de vista ambiental. Como cuarto instrumento igual de educación e investigación investigación científica les comentaba que existen 5 institutos de investigación que apoyan esta gestión de política ambiental a través de su gestión científica, investigativa y constante para todo este tema de la protección, desarrollo y evolución del medio ambiente. En Colombia tenemos el IDEAN, el INVEMAR, el Instituto Humboldt, el CINCH, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, en donde cada una de ellas tiene una especialidad, o bien sea de hidrología y meteorología, ver las cuestiones marinas y costeras, analizar aquellos componentes biológicos, mirar esta zona amazónica. Entonces, cada una de ellas tiene una competencia en donde alimenta esa investigación y que ayuda como ente regulador para el cumplimiento de la política ambiental dentro de esos instrumentos. Para la ejecución de estas políticas ambientales precisamos de autoridades ambientales que tienen la responsabilidad de hacer cumplir no solamente las políticas a nivel nacional, subnacional, sino tienen la obligación de regular el control y el cumplimiento de la normatividad ambiental. Estoy hablando entonces de las CAR o las corporaciones autónomas regionales que podemos encontrar en cada región. En este momento tenemos 33, que sí, quienes son las
encargadas de velar por esa ejecución de políticas ambientales. Obviamente hay más autoridades ambientales, hablamos de LANDA, hablamos de el mismo Ministerio de Desarrollo Ambiental y Desarrollo Sostenible, pero en este momento, como hablo de las políticas ambientales, me interesa que reconozcamos esa autoridad para ejecución y regulación en las corporaciones autónomas regionales. Y digamos que dentro de todo lo visto, el objetivo principal de la política ambiental es justo prevenir esta contaminación en los recursos como el aire, como el agua, como el suelo, como la disminución de recursos naturales, la protección real de esta biodiversidad de los páramos, además de cumplir como objetivo también de política ambiental los requisitos legales aplicables a las normas y además promover una cultura ambiental en una sociedad que permita la mejora continua del sistema de gestión ambiental. Entonces, podemos observar que dentro de la política ambiental los verbos rectores siempre es proteger, conservar y recuperar, que a través de unos fundamentos constitucionales de 1991, con más de 33 artículos que respaldan esta visión y esta misión de proteger el medio ambiente, amparado además de fundamento legal con varias normas que propenden por la aplicación de la política ambiental, sobre todo en la Ley 99 de 1993, sin dejar de lado las demás normas, sino que allí se estipulan de manera textual. Y en otras normas se viene a desarrollar estas políticas ambientales donde nos brindan unos instrumentos adecuados para la correcta aplicación de la política ambiental representados en las normas, representados en estas disposiciones de planes y ordenamientos continuos, donde nos dan además unas herramientas económicas para poder de alguna forma hacer parte de la problemática ambiental y poder recuperar, mitigar aquellos impactos causados. También disponemos de estos instrumentos de educación, de participación y de investigación que hacen parte de toda esa gran organización institucional del sistema ambiental, participando a través de las diferentes formas que tiene la norma, la Constitución para participar y poner puntos de vista ambientales junto con todas las autoridades para su ejecución y lograr pues los objetivos que señalé hace un momento. Entonces, les dejo además una bibliografía recomendada cuyos enlaces eh, los podrán proyectar también en sus aulas. Tienen una biblioteca virtual amplia en donde yo señalo algunos de los libros que les puede llegar y servir para ahondar en el tema, además de todo el material que tienen ustedes a su disposición para poder complementar el tema. Como reitero, esta es una pequeña charla frente a lo que vamos a abordar en el módulo uno. Y bueno, esperando que las personas que vean esta conferencia en diferido y surja alguna duda frente a la temática, solicito por favor me lo hagan saber a través pues, de los medios ya indicados al principio de esta pequeña conferencia. Agradeciendo siempre su atención y bueno, que pasen un feliz resto de día. Hasta luego.